¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, licencia. Hola, Tania, buenas noches. Bien, señores, vamos a dar inicio para no perder tiempo mientras sus compañeros se van conectando. No olviden que deben tomar apuntes y elaborar su propia pregunta y estar atentos, obviamente. Ya vamos a continuar con el grupo número 6, NIA 240, el apartado Limitaciones inherentes de una auditoría en el contexto de fraude. Y así que, por favor, atentos a la exposición del grupo 6. ¿Ya está grabando? Ya. Ya puede empezar nomás. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado exponer la NIA 240, que son las limitaciones inherentes de una auditoría del contexto de fraude. Siguiente. Conceptos. Las limitaciones inherentes a la auditoría surgen de la naturaleza de la información financiera, la naturaleza de los procedimientos de auditoría y la necesidad de que la auditoría coste razonable. Debido a las limitaciones inherentes de una auditoría, hay un riesgo inevitable de que algunas declaramente y desarrollada de acuerdo a las NIAs. Sí. Código que debe seguir un auditor, que los estados erróneas de importancia relativa debidas a fraudes o error trabajado bajo los principios fundamentales de código de ética. Por ejemplo, en este código de ética podemos decir que es un documento que ahí señala todos los principios y normas que debe seguir un auditor. En el juicio profesional quiere decir que toda la experiencia que ha tenido el auditor y toda la práctica que ha realizado en su carrera debe plasmarlo en la auditoría. En el escepticismo profesional se requiere que el auditor tiene que ser investigativo, tiene que tener una intuición de poder encontrar errores. Y va a continuar mi compañero. Buenas noches, yo voy a seguir. Siempre existe la posibilidad de que no se pueda detectar por completo las representaciones erróneas y es mayor el riesgo de detectar un error que es el resultado de un fraude. Un fraude es un acto intencional de una o más personas que cometen un error en los estados financieros, que un error por equivocación. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando se trata de un fraude que implique información fraudulenta, esto es cuando se presentan acciones sofisticadas para ocultarlo, como ser la falsificación, que es la alteración de documentos en los estados financieros, no registros, colusión, que sería el uso indebido o en un soborno, omisión y luego alteración de registros y por último los errores intencionales.
cuando se prepara un estado financiero y existen muchos fraudes. Eso tiene que hacer el auditor, tiene que, según a su experiencia, para detectar un error, para que se pueda ayudar en los aspectos más importantes en la auditoría, para que represente menos riesgo de tener errores. Eso sería mi parte. Va a continuar mi compañero. Continuando con el tema, se puede evidenciar que los errores son algo que son casualmente, que no se ha hecho con intención, mientras los fraudes están bien elaborados para no ser detectados. Los fraudes se pueden elaborar de una o más personas involucradas. Pueden estar involucrados ya sean los de la administración, de la operación o algunos empleados. Es más sencillo que un auditor capacitado pueda ir a buscar directamente un fraude, que a veces, muchas veces los errores también son un fraude, solo que están mejor camuflados. Cuando se va a hacer una auditoría a alguna empresa o institución, mayormente los contadores o los administrativos saben en qué áreas se puede puede realizar su trabajo un auditor, y ellos tratan de realizar el fraude en esas áreas en las que no va a realizar el control. Y por eso también se dice que en un buen auditor debe cambiar sus formas, sus procedimientos de cómo auditar una empresa. No solo tiene que ir a un sector o tomar una muestra, tiene que variar en qué sector va a ir a realizar la auditoría y tomar más grandes muestras o más amplias. Cuando, por ejemplo, vamos a decir que un fraude es cuando, digamos, uno que va a estar a la cabeza va a dirigir a un subordinado y le va a ir a dar órdenes para que haga alguna operación indebida. Dada su posición de autoridad dentro de la entidad de la administración, tiene una capacidad ya sea de dirigir a los empleados o hacer algo, a solicitar su colaboración para ayudar a llevar a cabo un fraude, con o sin su consentimiento del empleado. En las conclusiones vamos a designar que los procedimientos de auditoría pueden resultar algunas veces ser ineficaces para detectar una declaración errónea intencional que sea encubierta a través de la colusión entre uno o más personas de la administración. Se debe contar con un buen procedimiento al momento de realizar una auditoría. Tenemos que fijar muy bien en qué nos vamos a enfocar, y que también ese enfoque al final lo logremos realizar. De nada sirve que nos enfoquemos en un objetivo y al final, cuando hagamos nuestra auditoría, no podamos más que todo realizar ese enfoque. Tenemos que hallar evidencias que sean de calidad y de cantidad. En calidad sería que debemos realizar nuestros propios papeles de trabajo, nuestros papeles de auditoría, nosotros, sin que no haya ninguna intervención de un empleado de la empresa o de algún otro tipo. Nosotros mismos tenemos que realizar nuestros propios papeles de trabajo, solicitando a los empleados o al contador o de la administración solamente documentos que nos puedan facilitar realizar la auditoría. Nosotros también tenemos que no solo buscar una sola evidencia, sino ir a más sectores que no perjudiquen nuestro objetivo. También tenemos que ser que, más que todo, que a los que vamos a auditar no se vean involucrados en la auditoría que nosotros vamos a realizar. No debe haber de ellos ninguna participación. Nosotros tenemos que ser independientes. También vamos a decir que un error lo puede cometer cualquier persona, ya sea en los estados financieros o en los controles. Y un fraude mayormente va a un área que es más compleja, que puede decir que tiene más importancia en las empresas. Pero muchas veces también los fraudes están bien camuflados en pequeños errores que tienen los estados financieros, los controles internos. Un contador no solo tiene que estar, no solo tiene que ir
según lo que le indican las NIAs, tiene que ir aún mucho más profundo. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, grupo 6. Iniciamos con la ronda de preguntas. A ver, Ana María Siles, por favor. Ana María Siles se encuentra. Sí, Lice. Adelante con su pregunta. ¿Qué es el inherente en una auditoría? ¿Perdón? No se escuchó bien, Ana María. Una vez más, por favor. A ver, grupo 3, si no me equivoco, perdón, grupo 6, la pregunta era ¿qué es inherente en auditoría? Adelante, grupo 6, con la respuesta. Está Reader, Nilda y Dalia. Sí, Lice, está un poco bajo mi internet. Ya, nuevamente Reader, la pregunta es ¿qué significa inherente en auditoría? Podría ser algo esencial que se debe realizar en la auditoría o algo que sea, por ejemplo, permanente. Eso sería, Lice, como digamos, sería algo permanente, debe ser que un control no debe faltar seguidamente en un proceso de auditoría, que siempre hay que ir controlando seguidamente. Ya, ¿alguien más del grupo 6 que quiera responder? Bien. Inherente, señores, significa, en pocas palabras, algo que puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Todos tenemos riesgos inherentes en nuestra vida, ¿sí? El hecho mismo de que en estos momentos yo me levante de mi silla, ¿sí? Y al momento de levantarme pueda caerme. Ese es un riesgo inherente. Yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero tengo ese riesgo, ¿no? En auditoría, esto es mucho más específico en cuanto a los riesgos que puedan generar limitaciones al trabajo de auditoría, ¿no? Como por ejemplo, cambio de autoridades, ¿no? Por ejemplo, también puede existir otros factores externos, ¿no? Como políticos, económicos, sociales, que de alguna forma puedan limitar el trabajo de auditoría. Entonces, cuando hablamos de las limitaciones inherentes de una auditoría en el contexto del fraude, nos referimos a todas aquellas limitaciones que se puedan generar de un momento a otro. Y ante esto, el auditor, el auditor y cualquier otra persona que esté dentro de este proceso, no pueda percibir, no pueda prevenir de alguna forma, ¿no? Entonces, los riesgos inherentes normalmente no se pueden prevenir, sino que se suscitan. Y todos, como les digo, y a nivel institucional, empresarial, lo mismo, todas las empresas, instituciones tienen este tipo de riesgo, ¿no? Entonces, es importante este punto porque si bien en un proceso de auditoría podemos tener este tipo de limitaciones, la experiencia del auditor debe ir más allá,
no debe ir más allá e intentar, pues, abarcar e intentar cumplir con los objetivos de auditoría, ¿no? Porque si no, no vamos a concluir el trabajo ni vamos a poder emitir un informe con los respaldos suficientes, ¿ya? Pues básicamente es esto, señores. No sé si algo que quieran añadir los del grupo 6. Adelante. Tienen una última oportunidad. Yo quería añadir, licenciado. Adelante. Para que el auditor pueda hacer su trabajo mejor, debe seguir 3 puntos, debe seguir los códigos, según los códigos de ética, debe seguir el código de ética, que en ahí está todos los principios, reglas de un profesional para que pueda hacer su trabajo bien. También debe tener un juicio profesional. En ahí debe aplicar todo lo que ha aprendido en toda su carrera, y debe tener también el escepticismo profesional, que el auditor debe tener una mente inquisitiva, investigativa, para poder hallar el fraude o los errores de las cuentas. Ese sería, licenciado. Bien, gracias. Bien, señores. Nilda, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Bien, vamos a entonces dar curso al grupo 7. Atentos, por favor. Y ahora sí. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a explicar un poco sobre la NIA 240, lo que es las responsabilidades del auditor, detectar representación de importancia relativa debido al fraude. Los integrantes son Jiménez López Rodrigo, Paredes Sotona Karen y Pérez Castro Daniel Alejandra. El alcance de esta NIA, bueno, el propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de estados financieros y abundar en cómo deben aplicarse las normas, los lineamientos de la NIA 315, entendimiento de la entidad y en su entorno y la evaluación de los riesgos de representación errónea, de importancia relativa y de la NIA 330. Procedimiento del auditor en respuesta a los riesgos evaluados en relación con los riesgos de representación errónea de importancia relativa debida a fraude. Las normas y lineamientos de esta NIA son con la intención de integrarse en el proceso global de auditoría. En la definición de error se refiere a las equivocaciones no intencionales en los estados financieros, incluyendo la omisión de una cantidad o una revelación. El fraude, así, es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno, de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Los factores de riesgo de fraude son hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. En cuanto a las características del fraude,
Cuando hablamos de fraude, lo relacionamos con un concepto que tiene implicaciones legales. Sin embargo, el auditor no hará consideraciones legales de si ha ocurrido un fraude. El auditor lo entenderá como una causa de errores intencionales de importancia relativa en los estados financieros. De esta manera, podrá establecer errores que son resultados de información financiera fraudulenta y errores que son resultado de malversación de activos. El fraude puede presentarse como un resultado de la presión que ejercen terceros sobre la administración o empleados para cumplir con metas establecidas, sobrepasando el control interno y principios y valores también. La responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. La administración y encargados de la entidad tienen la responsabilidad de la prevención y detección del fraude. Existe la posibilidad de que sobrepasen controles o haya influencias de que pueden afectar el proceso de la información financiera, donde se manipule la información, presentando información falsa en los estados financieros. Es por esto que la entidad debe enfocarse a la prevención del fraude, lo que puede reducir la posibilidad de que se presente. Para esto se debe crear controles en diferentes áreas, inculcar una conducta ética, actuar bajo principios personales y profesionales. Daniela. Sí, responsabilidad del auditor. De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, nos dice que el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debido a algún fraude o algún error que se ha determinado. Siempre el auditor trabajando con ética profesional. También los objetivos que se tiene del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros debido a algún fraude o algún error. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados, igual debido a algún fraude o alguna implementación de respuestas que no eran apropiadas. Otro objetivo sería responder adecuadamente al fraude y a los indicios de fraude identificado durante una realización de auditoría. Categorías de fraude en los estados financieros. Serían los ingresos ficticios. Los ingresos ficticios son, por ejemplo, son aquellos que consisten cuando aquellos que se registran contablemente y son unos servicios que nunca han sucedido o son unos bienes que nunca ha estado ahí en la empresa. El siguiente sería diferencia en el tiempo de reconocimiento de los ingresos. El tercero, estrategia para esconder obligaciones y gastos. El cuarto sería revelación insuficiente o impropia. Esos serían. El quinto sería evaluación de activos impropios. Siguiente. Formas de maquillar estados financieros. Hay dos formas, aparentar fortalezas financieras y aparentar debilidades financieras. Primero sería sobrevalorar los activos y los pasivos. En activos habría los ingresos y en pasivos los gastos. En lo mismo, en aparentar debilidad financiera, van a dos mismos casos, en pasivos y activos. Siguiente. Los requerimientos. El primero sería excepcionismo profesional. El segundo, discusión entre los miembros del equipo del cargo. 3, procedimiento de valoración de riesgo y actividades relacionadas.
El cuarto, identificación y valoración de riesgos, incorrección material debido a algún fraude. También una imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Otro, manifestaciones escritas. 9 sería comunicaciones a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad. Y como el final sería la documentación presentada. En la conclusión va a pasar Rodrigo. Buenas noches. En la conclusión sería de que el auditor obtiene una seguridad razonable de acuerdo a la NIA con el fin de diseñar o implementar los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. Esto es porque un auditor no puede obtener una seguridad absoluta de que las representaciones erróneas de la importación relativa con los estados financieros se detectaron debido a factores como el uso de juicio y el uso de pruebas y las limitaciones y los controles inherentes. Y el hecho de que muchas de las evidencias de auditoría que dispone el auditor es persuasivo, más que la conclusiva por naturaleza. Eso quiere decir que un auditor que conduce según la NIA, de acuerdo a esta NIA, obtiene una seguridad razonable de que los estados financieros considerados como un tanto de una empresa estén libres de presentación de errores de importancia relativa, ya sea causado por un error o fraude, ¿no? Que hemos conceptualizado anteriormente. También podemos decir que en la obtención, que el resto de la NIA esta nos brinda lineamientos adicionales para considerar los riesgos de fraude en una auditoría. En sí sería diseñar los procedimientos para detectar representaciones erróneas de importancia relativa debida a fraude. Eso sería todo. No sé si podríamos aumentar o algo. También el maquillaje, ¿no? de los estados financieros, que está catalogado, como tú decías, en las líneas, como un tipo de fraude elevado, ¿no? O sea, mayor. Y ya que no les he explicado muy bien sobre eso hace un momento. Sí, también, ¿qué se llama? Lo que estamos hablando, ¿no? de aparentar fortalezas financieras, ¿no ve? Eso hacen con el fin de demostrar atraer o mostrar de que tienen como unos altos ingresos para así atraer a terceras personas o inversionistas o bancos, ¿no ve? Para que le den préstamos también. Y en aparentar debilidades financieras sería le hacen con el fin de pagar menos impuestos, eso sería. Bien, gracias Grupo 7. Pasamos a la ronda de preguntas rápidamente. Jessica Moya. Jessica Moya se encuentra. Jessica, adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, Licey. Buenas noches.
Adelante, Jessica. ¿Qué pregunto? Abraham Mamani, ¿está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Abraham. Su Estoy de pregunta, por camino a favor. casa. Estoy de camino a casa, licenciado, decía. Pero estaba conectado. Muy bien. No lo escucho muy bien. Bueno, gracias. Teófilo Mamani. Aquí dicen, Teo, adelante con su pregunta, por favor. ya listo. ¿Por qué se pide en el requerimiento las manifestaciones escritas? Adelante, grupo 7, con la respuesta, por favor. Daniela, Rodrigo. Porque sería una evidencia para respaldar, el fraude. ¿Solo eso? Sí, Liz, no entendí mal. O que me repita a ver su pregunta, ¿quiere que le explique más? A ver, adelante nuevamente, Teo. Ya listo. ¿Por qué se pide en el requerimiento las manifestaciones escritas? Por eso le dicen, porque es para respaldarle, es como una evidencia para respaldar el fraude que se ha cometido. Está hablando de requerimientos, pero no. No todos los requerimientos representan respaldo de fraude. Es un documento, por eso la manifestación escrita es eso, le dicen, es un documento que está suscrito por la dirección y que se proporciona al auditor, ¿no? Con un propósito para confirmar y soportar la evidencia de auditoría. Eso pienso. Ahora sí, Daniel, ahora sí me has convencido. Gracias. Miriam Quispe. Miriam Quispe se encuentra. Bien. Último. Ivette López. ¿Se encuentra? Buenas noches, Lice. Ivette, buenas noches. Puede ser un ejemplo de maquillaje, o sea, de los estados, formas de... Ejemplo de maquillaje de estados financieros. Sí, de los... Perdón, de eso. Sí, licenciada. Estaba viendo en esa parte de... Por ejemplo, para aparentar fortalezas financieras, muchas veces algunas empresas hacen la falsificación de documentos en las inversiones, ¿no ve? O sea, falsifican documentos para mostrar a inversionistas o engañar a algunos inversionistas o a terceras personas para que piensen que su empresa está muy bien establecida, que tiene un gran patrimonio, que tiene muy buenos ingresos, para convencer, ¿no? Y realmente no es así, solo ponen documentación falsa. Ya, muy bien. Bien, Daniela, gracias. Es la única que ha defendido al grupo. Bien, se va a cortar y enseguida iniciamos con lo que es el grupo 8 ya.